¿qué tal? Bienvenidos a Los Puntos a las IES, nuestro programa semanal de Diario de Cuba. El éxodo de cubanos continúa a toda marcha y España es uno de los países donde más se deja ver. Hasta el 31 de octubre, 1.300 cubanos habían solicitado asilo político al gobierno español en 2024, pero solo 27 han recibido la protección este año. Refugio político en España, un muro difícil para los cubanos. Ese es el tema de hoy. Para hablar de ello hemos invitado a las solicitantes de asilo Yamilé Ramos y Solveig Font. También nos acompaña Estela Marina Pérez, directora general del Grupo Aristeo. Gracias a todos por participar y ya comenzamos a poner los puntos a las IES. Estela Marina Pérez, a modo de introducción breve, ¿cómo calificarías la situación de los cubanos solicitantes de asilo político en España? Hola, ¿qué tal, Michelle? Gracias por invitarme como siempre. Pues mira, yo lo voy a generalizar fundamentalmente porque la situación de un cubano en territorio español para solicitar el asilo es algo como temporal, es algo que se usa como herramienta, no porque sea un procedimiento establecido, porque dentro de la norma pueden haber muchos procedimientos, sino porque eso se ha convertido en una necesidad, sobre todo por la situación política, económica y social que tiene el territorio cubano. Entonces vamos a decir que es una herramienta temporal donde el cubano se refugia para poder acceder a otro tipo de procedimiento en materia de extranjería en un tiempo determinado. Entonces, esto es totalmente admisible dentro de la figura que tú puedas pedir protección internacional y asilo político por la situación que tiene la isla de Cuba. En general, creo que sirve como herramienta. Vamos a dejarlo aquí porque creo que es algo que se va a desarrollar durante lo que vamos a conversar hoy aquí. Me quedo contigo un momento. ¿Es fácil o difícil en estos momentos solicitar asilo político para un cubano en España? Muy complicado. Es decir, el procedimiento de solicitar se puede complicar, sí, se puede complicar, no, depende de la comunidad autónoma donde se haga. Porque además somos un país autonómico, cada comunidad autónoma hace lo que quiere, funciona como quiere, de la estructura que quiera poner, ¿no? Es complicado para solicitar, algunos casos pueden ser sí, algunos casos pueden ser no, pero que se obtenga un resultado es el que siempre, normalmente, lo has dicho tú en los primeros datos que has dicho, normalmente no. No se le da a un cubano de a pie de calle la protección internacional y el asilo político. Es decir, de a pie de calle no. De 1.300 solicitudes, 27 habría que verlas con pinza, a ver quiénes son, cuáles son sus características. Entonces el porcentaje es el mínimo. Estamos dando un porcentaje muy inferior, ¿vale? No pasa como en otros países, que evidentemente puede tener un poquito más de porcentaje, y en el caso de Venezuela, que se ha convertido en razones humanitarias, solicitado por el gobierno venezolano en la parte positiva, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, Venezuela tiene un punto a favor, se le ha convertido esa solicitud de asilo en razones humanitarias porque está dentro de la norma, se puede hacer cosas que con Cuba no se ha podido lograr. Solveig Font, estuviste en Cuba vinculada al movimiento 27N. ¿Cómo ha sido tu proceso de asilo político en España? Bueno, como mencionaba Estela, primero gracias por la invitación, pero bueno, como mencionaba Estela, ha sido muy complicado, fue muy complicado. Yo llevo ya en proceso de 2 años en solicitud de asilo y para llegar a ese proceso de solicitud, además de que fue imposible porque aquí hay una estrategia telemática que tú aplicas de manera por computación y además de perder el proceso, que es difícil ya en sí mismo porque venimos de un país donde no funciona de esa manera absolutamente nada, tenemos que aprender cómo funciona telemáticamente las solicitudes de citas y además es imposible solicitarla. Yo estuve 4 meses esperando y buscando todas las mañanas solicitando la cita y fue imposible. Por lo tanto, fui directamente, gracias a Yanelis Núñez, una también activista que también solicitó asilo y tenía ya experiencia, me dijo que, me comentó, ve a la Comisión Española de Ayuda a los Refugiados y allí te pueden ayudar, pero al llegar allí tampoco me pueden ayudar con la solicitud de cita. Por lo tanto, lo que me pudieron ayudar es con información para yo poder, diríamos, viabilizar y hacer algunas acciones antes de encontrar esa cita y así fue. Estuve 4 meses esperando para encontrarla, la encontré, diríamos, en el mercado negro, no la encontré de manera normal, tuve que pagar por una cita
Y gracias a eso, bueno, estoy en el proceso de asilo hace ya 2 años. Yamile Ramos, tú te negaste a participar en la represión del 11J en Cuba y por eso tuviste que salir del país. Tengo entendido que en tu caso el proceso de solicitar asilo no ha sido tan tortuoso. Bueno, un placer estar aquí en el programa. No, para nada. Nosotros llegamos acá el 12 de octubre y el 25, perdón, ya yo tenía la cita. O sea, el día 20 ya yo tenía la cita para el 25. En 13 días yo hice la cita, pero sí conozco casos que sí han demorado hasta 1 año para lograrlo. Porque estás en En el otra caso provincia de donde... que no es exactamente Madrid. No, es Barcelona. Pero no es telemático, es por teléfono, pero igual se vende por Mercado Negro la cita. No sé cómo lo hacen, pero lo hacen, porque tengo conocimiento de otras personas que les ha sucedido. Aún así, ¿te ha parecido que el proceso ha sido fácil o difícil para la mayoría de los cubanos? El proceso es muy difícil y muy largo. Ya yo llevo 1 año como solicitante y todavía estoy en espera de la respuesta. Vamos a escuchar ahora al señor Francisco González, director general de gestión migratoria del Ministerio de Inclusión Social y Migraciones de España, quien se refirió hace unos días al nuevo Pacto de Migración y Asilo firmado por la Unión Europea. A propósito, este pacto ha sido fuertemente criticado por las ONG. España va a luchar con todas sus fuerzas para que se implemente el mismo, garantice al máximo el nivel de protección de los derechos humanos, porque España es hoy un referente y uno de los países más garantistas en esta materia. Y nuestro compromiso es que siga siendo. En el caso de España, como sabéis, son muchas las partes involucradas en la elaboración del plan, por lo que rápidamente y basándonos en el sistema de gobernanza que garantiza nuestra administración pública, constituimos un grupo de trabajo interministerial. Este grupo de trabajo interministerial está constituido por los 3 ministerios afectados de una manera clara y contundente, que es el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Ministerio de Interior y nuestro ministerio. No obstante, y dados los compromisos del pacto, se incorporarán nuevos actores claves como es el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Juventud e Infancia e incluso más adelante, como no, el Ministerio de Hacienda, para poder hablar de financiación de los costes que originará la aplicación del pacto. Nuestro foco está puesto en asegurar la máxima garantía de los derechos humanos en cada uno de los bloques previstos para el pacto, entre los que figuran el sistema de acogida, pero también la inclusión, la integración, el fomento de la migración ordenada, segura y regular. No obstante, no podemos olvidarnos de un actor clave en este proceso, tal y como es el grupo de organizaciones de la sociedad civil para la implementación del PEMA, con el que se han mantenido ya varias reuniones y que supone la piedra angular del diseño de este plan de implementación. Por un lado, tenemos el compromiso, como sabéis, de la migración ordenada, segura y regular. Y esto vamos avanzando poco a poco, puesto que en estos momentos también, como sabéis, tenemos en la mesa la modificación del reglamento de extranjería, de la Ley Orgánica de Extranjería. Las palabras de González fueron pronunciadas en un evento organizado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR. Se trata de una ONG de tendencia neocomunista que defiende el asilo político de modo general, pero cuestiona que los cubanos puedan acceder a ese derecho. Son varios los casos y testimonios al respecto. Estela, ¿son creíbles las palabras de este funcionario, siendo España uno de los países que más rechaza solicitantes de asilo político en la Unión Europea? A ver, este señor es un director general, fíjate. No es cualquier persona. Se supone que si está en este puesto designado como funcionario a cargo, es porque tiene un conocimiento importante en la materia de migraciones, ¿vale? Lo primero que pasa aquí, que he escuchado a las compañeras, es que nos detenemos. Los solicitantes de asilo se detienen en la cita, no se detienen en el contexto que es importante, que es el expediente, que es conformar ese expediente, ¿vale? O sea, es tanta la presión que sientes de la burocracia que te detienes a la cita, pero no te detienes a que la solidez del expediente es muy importante. La redactación de la declaración, las pruebas contundentes, eso es lo que realmente compone un expediente de asilo y protección internacional, no la cita. La cita es gratuita, es un sistema burocrático que se ha bloqueado
y que las personas se bloquean directamente mentalmente, ¿no? El discurso no va con lo que se quiere, lo he dicho siempre, ¿vale? Es muy bonito todo escrito, todo maravilloso, pero el problema es la práctica. Él está hablando de una conexión interministerial entre ministerios que son importantes para que puedan agrupar todo lo que está pasando. Pero él sabe perfectamente que el pacto sobre migración y asilo tiene que ser consensuado y no estamos preparados para eso, Michelle. Más que nada, lo primero es que en la era de la revolución tecnológica, estas compañeras han tenido que ir al mercado negro a personas que de una necesidad hacen un negocio y sacar y pagar una cita que es gratuita. Cuando el sistema tiene que estar preparado interministerialmente para crear una plataforma sólida donde el solicitante vaya y le da la tecla y saque su cita y presente su expediente. Punto número 1. Punto número 2, el CEAR. El CEAR es una entidad que tiene que tener la responsabilidad por el rango que tiene de asesorar a estas personas, que además lo hace gratuitamente, donde hay casos de solicitantes de asilo y protección internacional que son familiares de españoles y pueden pedir cualquier procedimiento de extranjería, pero piden asilo político. Entonces trastoca el sistema. ¿Por qué? Porque el CEAR no evalúa, no diagnostica, no revisa, no hace nada. Él simplemente lo coge, pam, 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 porque es matando y salando, como se dice en Cuba. Porque no se evalúa, no se diagnostica. Hay miles de solicitantes de asilo que son familiares de españoles, de descendientes de españoles, que pueden pedir un arraigo familiar y que piden asilo político, y nos hemos encontrado en nuestro despacho en concreto personas que tienen el asilo político solicitado, pero le hemos dicho, pero si usted puede aplicar un arraigo familiar, usted sabe que para el arraigo familiar usted no tiene que esperar ni 2 años, ni 3, ni 5, ni 10, porque usted es un hijo mayor de un ciudadano español, originariamente español. Usted aplica un procedimiento de extranjería como Dios manda y no el asilo político. Sin embargo, el CEAR no lo valora, no lo diagnostica, y aquí tenemos miles de casos como esos. ¿El discurso no va con lo que se quiere? No, lo que ha dicho Celso es lo que se quiere lograr con la reforma del borrador. Ya veremos lo que se quiere, pero es que el texto de la reforma de ese borrador es terrorífico. ¿Cuántas organizaciones como Sin Fronteras, de la cual soy presidenta, cuántas organizaciones como ADEN, de españoles de descendientes en el mundo, le hemos dado nuestros aportes y no se toman en cuenta? Entonces redactan el discurso bonito y de ahí vienen todos estos problemas. El pacto está claro, la Unión Europea quiere una migración regulada porque se puede hacer. ¿Se está haciendo mal? Sí. España no es líder en migración regulada. Eso no es cierto, ¿vale? Pero bueno, ese es su criterio. Los extranjeristas que sí que estamos a pie de calle, en el día a día, sabemos perfectamente que el discurso no va con lo que se quiere. Eso no es lo que se quiere. Yamile, en este proceso te has encontrado con personas que cuestionan tu derecho a solicitar asilo político por ser cubana, por venir de Cuba. Sí, sobre todo en el SAER, que fue el Servicio de Atención a Inmigrantes y Emigrantes y Refugiados, cuando me remitieron ahí mi trabajadora social en aquel momento, cuando yo llegué, lo primero que me dijo es, a los cubanos casi nunca le aprueban el asilo político. O sea, fue como un bloqueo que me puso de entrada. Y yo le dije, pero yo tengo pruebas de que yo fui perseguida política y yo las voy a presentar. Y bueno, seguimos adelante con el proceso. Pero sí, eso existe sobre todo para los cubanos. Es que también el gobierno español no ve a Cuba como una dictadura y por eso no considera que hay que ofrecerle o que hay que otorgarle el asilo político a los cubanos. Solveig, ¿y tú? Yo me he tenido, bueno, también, disculpa, en mi caso quizás no es que sea diferente, pero el contexto de que en Madrid, además de ser más difícil y que hay más población, es más difícil buscar la cita, también es que yo tengo una comunidad de cubanos que han migrado por las mismas circunstancias recientemente que no he podido encontrarme afortunadamente con nadie que me diga que, bueno, que haya una contradicción o una reacción ante mi solicitud de asilo, afortunadamente. Pero sí hay muchos miembros de 27N, que fuimos también el 11J, que tenemos, es decir, un expediente, si hablamos de expediente endosado y crecido,
hemos sido entre yo otros también que han solicitado asilo y otros también que son miembros 27N y de la lucha contra el 349. Y hemos endosado ese expediente y no hemos tenido ninguna respuesta positiva. Es decir, que yo conozca, no he tenido afortunadamente algo en contra. Estela, ¿qué opciones tienen hoy los cubanos a los que España niega el asilo político? Ya tú mencionabas alguna de ellas, como el arraigo familiar en el caso de los que son familiares españoles, pero ¿qué abanico de opciones? ¿Qué pueden hacer ante esa negativa? Que por supuesto me imagino que sigue estando acompañada de una orden de salida del país que nunca se cumple, que nunca llega a cumplirse, pero es lo que marca la ley, dar esa carta de orden de salida del país. Mira, una de las denegaciones más impactantes que he visto de asilo político de un cubano en la redacción del Fundamento de Derecho, decía literalmente que Cuba era el país más seguro del mundo. Cosa que me impactó muchísimo, porque además esta resolución viene firmada por el ministro del Interior. Entonces, claro, esto es una de las situaciones que me he encontrado con solicitantes de asilos que me ha impactado durante muchos años, ¿vale? La migración regulada y migrar con inteligencia viene basado sobre la base de los procedimientos que se establecen en la norma de extranjería, que hay muchos. Lo que pasa es que cuando una persona tiene una situación crítica que tiene que migrar de forma acelerada, utiliza, en el caso de las compañeras que han tenido que solicitar asilo político porque han pertenecido a movimientos dentro de un país que es considerado una dictadura, los únicos que no lo reconocen son aquellos que no lo quieren ver, ¿vale? Pero yo creo que existen otras figuras, sobre todo para el cubano y más en esta era, porque fíjate, la comunidad cubana, estamos hablando de que desde el 2007 hasta la fecha tiene una herencia que es la ley de la memoria democrática, ¿vale? Y en este caso, en el 2022, ley de la memoria democrática y en el 2007, ley de la memoria histórica, ¿vale? Entonces, al ser familiares de ciudadanos de españoles, tienen muchísimas ventajas. Pero dentro de la profesionalidad también están figuras como los estudiantes extranjeros, ¿vale? También está figura del arraigo familiar que mencioné anteriormente, que muchos de los ciudadanos cubanos no lo saben, no saben que pueden aplicar al arraigo familiar. En la reforma anterior del reglamento, ya se hizo, la reforma anterior del reglamento, se habló de la figura del arraigo familiar en el régimen general para los familiares de españoles. Entonces, habría que evaluar antes de entrar en una solicitud de asilo. El asilo lo podemos tener si tenemos una prueba contundente, como las compañeras, evidentemente, que la tienen, la solidez para hacerlo. Pero hay personas que han usado la figura del asilo sin tener esa situación que tienen estas dos compañeras, ¿vale? Entonces, figuras como opciones, sí, familiares de ciudadanos de la Unión, arraigo familiar. En el caso de las compañeras que han pasado ya 2 años, también pueden optar por un arraigo laboral, por un arraigo para la formación, para salir de esa estructura que es diabólica. Yamile y Solveig, por si tienen algo que añadir antes de finalizar el programa. Yo quisiera añadir, bueno, porque también, además del proceso mío y además del proceso de otros amigos que están en la misma situación, coincido con Yamile, bueno, con todos, en que hasta que el Estado español no determine o acepte que Cuba es una dictadura, vamos a seguir en ese limbo. Es decir, a pesar de que mi expediente está endosado, la abogada que me atiende en el CEAR me dice que ella no tiene ninguna poder de decisión, ni siquiera un poder para poder dar una idea, o por lo menos dar su criterio ante un expediente como este o ningún otro expediente. Y solamente nos deja que depende de lo que ellos piensen y cuando ellos lo digan. Recientemente a mí me extendieron 1 año más mi NIE y mi permiso y mi residencia. Es decir, ya yo en enero debo cumplir los 3 años de pedir asilo. Y si yo tengo un documento que dice que puedo estar 1 año más aquí, es decir, no tengo esperanza que tampoco me respondan para el año que viene. Por lo tanto, es un espacio muy doloroso porque además has dejado toda tu familia, has dejado toda tu vida por una lucha, por una idea determinada. Llegas aquí realmente, además algo que no hemos mencionado es que como tú pides asilo en España, España se convierte en una cárcel. Si no puedes salir de España. Si yo tengo a mis hijos, mi esposo fuera de aquí y yo no puedo salir. Por lo tanto, y además otras connotaciones que tienen, como por supuesto el trabajo que tienes, diríamos, yo no puedo pedir arraigo familiar, no puedo pedir arraigo laboral todavía porque no he tenido un trabajo estable, que eso son cosas más personales. Sin embargo, con este tipo de lucha que hemos tenido, que continuamos teniendo, porque también nos piden, en el CEAR nos piden que continuemos informando de nuestro trabajo como activistas. Y así lo he hecho y realmente tampoco han dado una respuesta efectiva ni sabemos hacia dónde vamos.
Bueno, yo lo que quería agregar, que lo he escuchado por otras personas, porque, bueno, ya expliqué que todavía a mí no me han otorgado ninguna resolución ni a favor ni en contra, es que todo depende de la persona que lea tu expediente y que a veces es como que este sí, este no, este sí, este no. O sea, que Una lotería. no estudian los casos en profundidad. Eso se ha demostrado. Personas que le han negado cuando después han declarado que están en contra de esa la abogada, que no están de acuerdo porque tienen pruebas y sin embargo se lo han denegado. Y no estoy hablando precisamente de cubanos, sino de cualquier solicitante de asilo. Entonces va un poco en la conciencia de revisar bien los casos a la hora de otorgar o no la resolución de aprobación del asilo. También creo que es algo de discreción. He conocido casos que sin un análisis profundo, a pesar que puede ser positivo, se le ha otorgado el asilo por circunstancias determinadas. Entonces también yo creo que también eso se ha manejado a otros niveles que desconocemos, la posibilidad del asilo no, porque conozco casos que ha sido sin ni siquiera haber solicitado el asilo, sino porque la condición política que tiene una persona llega y se lo otorga. Y hay personas como Yandelis Núñez y Leonardo Perea que estuvieron 4 años esperando el asilo. 4 porque estuvieron en el COVID también, un año más esperando. Entonces, me parece un poco injusto, muy injusto. Hasta aquí el programa de hoy. Agradecemos la participación de las solicitantes de asilo, Yamile Ramos y Solveig Font, y deseamos que sus casos además se resuelvan muy pronto. También el agradecimiento para Estela Marina Pérez, directora general del Grupo Aristeo. Yo soy Michelle Suárez en Diario de Cuba.